Érase una vez, en aquellos tiempos, en los que no había calles como ahora, ni vehículos, o siquiera vestimentas. Había dos amigos que crecieron juntos, se llamaban Luis y Pedro. Eran casi como hermanos, eran vecinos y se llevaban muy bien. Diario andaban juntos de un lado para otro. Iban juntos a la escuela y hacían todo juntos. Eran los mejores amigos. Estos amigos, conforme fueron creciendo, empezaron a frecuentar lugares que de niños no harían, y empezar a tener pláticas más maduras. Un día, estaban en un bar tomándose unas cheves y platicando de qué sería de su vida, si se casarían o no. Luis, que era un poco más serio que Pedro, le dijo que si tenía ganas de casarse algún día y que esperaba que él fuera el padrino de bodas, a lo que Pedro, con su peculiar estilo del humor, le contestó: Pedro, claro que sí, seré tu padrino, y espero que tú también seas mi padrino cuando yo me case, y quiero que estés ahí, pase lo que pase. Esas palabras resonaron en la cabeza de Luis, pase lo que pase. Siguieron creciendo y haciéndose más maduros. Tenían cada quien a sus novias y todo lo que cualquier joven hace y tiene. Pero Pedro cayó enfermo tiempo después, por lo cual tuvo que estar en cama. Luis lo seguía visitando, aunque Pedro le decía que no tenía por qué hacerlo, que era mejor que la anduviera en la calle divirtiéndose o con su novia. Por lo que Luis, poco a poco, se fue alejando. Tiempo después decidió que ya era tiempo de casarse y fue a avisarle a Pedro que cada vez estaba más enfermo para invitarlo a la boda. Lamentablemente, cuando se aproximaba la fecha de la boda, Pedro murió por la enfermedad que tenía. El día de la boda por la mañana, Luis se preparaba para irse a la iglesia. Todos estaban felices y cantaban y reían. En el camino a la iglesia lo acompañaban sus papás en la carreta que lo transportaba, jalada por 2 caballos. Todos seguían con sus pláticas y risas, pero cuando pasaron frente al panteón, Luis guardó silencio y ordenó al conductor de la carreta que se detuviera un momento. Este bajó y pidió a su papá que aguardara ahí un momento, que él no tardaría más de 2 minutos. Luis entró al panteón y se paró ante la tumba de aquel que había sido su mejor amigo. Allí estuvo un momento recordándolo y recordando todas las aventuras que habían pasado juntos, además de la promesa que había hecho alguna vez en el bar. Ahorita estaríamos en camino a la boda, pensó Luis. En ese momento se sintió un aire suave pero frío que le erizó la piel, y cuál fue su sorpresa, que allí estaba sentado sobre su tumba su mejor amigo, Pedro. Luis, incrédulo de lo que veía, dio dos pasos hacia atrás y tropezó con una piedra dejándolo sentado en el césped, frente a su amigo muerto. Pedro le dijo: ¿me tienes miedo, después de tanto año de conocernos? Luis se calmó un poco, tomó aire y le contestó: claro que no, es solo que no esperaba verte de esta manera. Pedro, veo que ya estás listo para tu boda. Dice Luis: sí, eso creo. Pedro dice: siempre pensé que tú serías el primero en casarte y ándale que resulta que fuiste el único. Pues yo... Luis le dice: ¿por qué no vienes conmigo a la boda para que me veas? Pedro le dice: créeme que me encantaría, pero si voy te arruinaría la fiesta, todos saldrían corriendo al verme, jajaja. Luis le dice: ni de muerto cambias. Ambos rieron un momento y luego Pedro lo invitó a que se tomara un trago con él en memoria de su amistad. Luis se la pensó un poco, pero terminó por acceder. Una vez terminada la copa, Pedro le volvió a ofrecer un trago en memoria por los viejos tiempos. Luis volteó hacia afuera donde se encontraban a lo lejos sus papás y le dijo: solo una más, pues se me hará tarde para mi boda. Pedro le sirvió la siguiente copa, la bebieron juntos. Pedro le ofreció un último trago diciendo que sería como una despedida, pues será la última vez que se verían. Luis aceptó, ya no de muchas ganas. Una vez terminada la copa, se quiso levantar Luis del suelo y se dio cuenta que esas 3 copas lo habían afectado un poco. Se apoyó de la tumba de su amigo, se levantó. Al voltear la mirada se percató que su amigo muerto ya no estaba, se había desvanecido. Sin darse cuenta, así que se dio la vuelta e intentó caminar a la salida. Había mucho pasto grande y descuidado, como si tuvieran tiempo de no cortarlo, y se preguntó si allí estaba cuando él entró al panteón. No lo recordaba. No había puesto atención en ese aspecto, pues iba pensando en su amigo. Al llegar a la calle nuevamente se dio cuenta que la carreta ya no estaba, ni tampoco sus papás. Pensó que todos ya se habrían ido a la iglesia, y no lo esperaron. Así que emprendió camino a pie, con paso apresurado para no llegar tarde. Conforme se fue avanzando, se dio cuenta que la calle ya no era igual, que las casas eran diferentes. No entendía la razón de eso. Llegó al centro del pueblo, pero no lo conocía. Todo diferente. Había tanta gente, ahora vestida con ropa rara para él. No sabía hacia dónde caminar. Estaba perdido.
Alzó la mirada y reconoció un edificio, la iglesia. Así que se encaminó hacia el lugar, esperando ver ahí a sus familiares y a la mujer que sería su esposa. Pero al llegar no había nadie. Estaba todo cerrado. ¿A dónde se habrán ido?, pensó Luis. Así que decidió de todas maneras ir a la iglesia, a pesar de que se encontraba cerrada, y tocó varias veces hasta que un hombre anciano le abrió. ¿En qué te puedo ayudar, joven?, preguntó el anciano, que le abrió. Dice Luis: ando buscando a mi familia y a la mujer que será mi esposa. Se supone que nos casaremos aquí en esta iglesia. Le dice el anciano: aquí no hay boda el día de hoy. ¿Acaso no es esta la iglesia de San Sebastián? Sí, pero que yo sepa, hoy no hay ceremonias en este santo lugar. Pero se supone que me están esperando aquí. Aquí deberían estar mis padres, amigos, padrinos y mi novia. Yo solo me detuve en el panteón 5 o 10 minutos a despedirme de mis amigos y luego me vine hasta este lugar. A ver, espérame, ¿cómo dijiste? Luis le volvió a explicar, ya un poco desesperado por no saber qué hacer. Le dice el anciano: ven, pasa conmigo, creo que ya había escuchado algo parecido a lo que tú me cuentas en alguna parte. Luis no sabía de qué hablaba, por lo que le preguntó a qué se refería con eso. El anciano lo guió hacia una gran sala donde había muchos libros, nuevos y viejos. Era una biblioteca. Una vez adentro, el anciano se puso a buscar varios libros, uno tras otro, pero no encontraba nada. Luis seguía sin comprender qué buscaba, y esperando a que le pudiera ayudar en algo. Después de un rato de buscar varios libros, por fin encontró lo que buscaba. Aquí está, dijo el anciano. Luis, ¿qué cosa? Dice: eso que tú me platicas, toma, léemelo en voz alta, que yo no alcanzo a ver bien. Luis hizo lo que le pidió el anciano. La novia esperó y esperó a que el novio llegara a su boda, pero este nunca llegó. Sus papás se regresaron a buscarlo al panteón pensando que allí estaría, pero no lo encontraron. De pronto mucha gente empezó a buscarlo por todos lados, hasta debajo de las piedras, por todos lados, pero nunca apareció el novio llamado Luis. Pasaron meses y meses y seguían sin noticias de él, por lo que poco a poco fueron perdiendo las esperanzas de encontrarlo. Muchos decían que se lo habían llevado los demonios, muchos que había huido a la boda, pero todo eran solo especulaciones. Nadie sabía con exactitud qué había pasado. La novia, llamada Alejandra, pronto cayó enferma por la tristeza que tenía y murió, al igual que la madre del joven y al final el padre, pues también no pudo soportar la pérdida de su hijo y su esposa. En ese momento Luis dejó de leer, ya con lágrimas en los ojos, y dijo: todo lo que dice este libro se relaciona conmigo. ¿Por qué? Dice el viejito: dice, es que esa es tu historia. ¿Ya viste la fecha en que pasó la desaparición del joven novio? Luis vio la fecha y dijo: sí, es de hoy. No es de hoy. Eso pasó hace 300 años. El joven lamentó decírselo: pero usted mismo ya es un fantasma.